Bienvenidos a un nuevo episodio de Revelación 360, un espacio para escuchar y ser escuchado. Hoy tenemos como invitado a una persona que conocimos justamente en las tablas del teatro y a raíz de una comunicación que él tuvo con nosotros. Él es actor, guionista, comunicador, director de teatro también, y recientemente lo vimos sobre el escenario, actuando, interpretando, él muy entusiasmado. Así que le damos la bienvenida a Sergio Muñoa. ¡Bravo, chicos! Aplaudan, chicos. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar acá con la gente de R360, poder tener este espacio para poder compartir, para poder conversar un poco de todos los temas que ustedes deseen. Y nuevamente, pues contento también sobre todo por la reciente temporadita que acabo de terminar y que, bueno, pues ya hemos tenido buenas apreciaciones que quieren más al respecto. Pero ya eso hablaremos pues más adelante, ¿no? Claro, qué chévere. Pero gracias a ti por aceptar esta invitación. Él en una me dijo, mira, yo le escribí, Sergio, toda temerosa yo, porque ya había escrito a diferentes personas y me habían choteado. No, que está muy lejos, que por la distancia. Y bueno, con otras personas sí concerté para otras fechas, pero Sergio en una me dijo, sí, voy. Y de verdad eso se agradece. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Era necesario conocerte más a fondo. Sí, de hecho, a veces resulta, ¿no? A veces uno a veces dice, ¿no? De que de repente que porque no aceptan la invitación, a veces se votan mucho o cosas por el estilo, pero lo cierto es que cada persona es un mundo distinto. O sea, claro. Cada quien tiene su respectiva manera de ser, de ver la vida, y a veces no necesariamente los que a veces pareciera que tuvieran actitud arrogante son necesariamente malos. A veces solamente es como un escudo que utilizan, pero que en el fondo de repente muestran ser una calidad de personas óptimas, ¿no? Y a veces se cruzan muchas cosas también, ¿no? Se cruzan con a veces siempre pasan situaciones que nos hacen de repente fallarle a una persona una y otra vez, ¿no? Totalmente. Y bueno, por eso es que suceden ese tipo de cosas. Pero ya estás acá. Gracias, Sergio. Encantado. La semana pasada recibimos a nuestra invitada Milagros Morales, quien ella también es directora de teatro, y nos dejó una frase que decía, cree en ti. ¿Qué es lo que entiendes tú por esa frase? Bueno, cuando dicen cree en ti, eso puede interpretarse de muchas formas. El cree en ti yo considero de que es algo que hay que tomarlo con muchas pinzas. ¿Por qué? Porque a veces hay personas a las que tú le puedes decir cree en ti, pero que de repente eso lo pueden medio tergiversar un poco, ¿no? Y lo pueden llevar por el lado del ego. O sea, cree en mí, ya yo me creo demasiado, yo soy esto, yo soy lo otro. Está bien creerse hasta cierto punto, pero sin perder, sobre todo, como dicen, los pies sobre la tierra. Pero si te dijeran cree en ti, por ejemplo, en el sentido de que tienes potencial para poder hacerlo, te preguntas, te cuestionas a ti mismo, no lo dudes. Cree en ti. Ahí el significado cambia porque es el impulso que tú le das a alguien para que realmente sepa de que puede dar más, mucho más de lo que realmente podría ofrecer, ¿no? Por eso digo que el cree en ti, sí, es una frase motivadora y es una frase que está bien aplicada, pero hay que saber en qué momento aplicarlas, con quiénes hay que aplicarlas también. O sea, es como quien dice, es como una armita de doble filo que sí hay que siempre manejarla con cuidado. Claro, normalmente es una frase motivacional, ¿no? Cuando ya no sientes que no puedes más y bueno, no confías en tus talentos, ¿no? Exactamente. Sí. Bien, exacto. Muy bien, continuando. Tú eres comunicador también. Así es, egresado en el año 2009 de la Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. ¿Y cómo te animaste a saltar al escenario en el teatro? En realidad eso vino más que nada desde la niñez. O sea, desde la niñez ya tenía el bichito, el gusto justamente por querer estar en los escenarios o dedicarme a cualquier cosa que tuviera que ver con la oratoria, la actuación, inclusive el canto. Yo canto pero poco en realidad, o sea, no me considero un cantante profesional ni nada porque yo tengo amigos que sí, porque yo tengo amigos que sí se dedican a eso también, aparte de la actuada, pero a mí me gusta cantar también y con esas cosas, con esas habilidades
actividades desde chibolo. Yo decía, sí, o sea, a mí me encantaría poder estar en un escenario, poder explayarme y todo lo demás. En el colegio, justo en esta semana, yo he tenido ahorita una visita especial antes de la última función que di. Ya. Me había ido a recorrer las calles que en las que había vivido de niño. O sea, yo nací acá en Lima. ¿En qué distrito viviste? Nací en el Loaiza, más que nada en el arzobispo Loaiza, pero toda mi vida le he pasado en Cercado de Lima. Y por ejemplo, para mí, los lugares que yo tengo más recuerdos son Mirones Bajo, ahí cerca de Dueñas, y ¿cómo se llama? Este lugar, Angélica Gamarra, Antares. ¿Por qué? Porque esos dos lugares representaban mi primaria y secundaria. En secundaria, digamos de que las cosas no fueron tan buenas, pero en primaria tuve quizás la infancia más agradable que yo podría recordar. Y como este proyecto que acabo de terminar hace poco significaba mucho para mí, y luego ya te comentaré por qué, dije que tenía que hacer un retroceso a mi vida. O sea, un retroceso, una retrospectiva, mejor dicho, a mi vida, en el sentido de volver a mis raíces, tratar de repente de reconectar con mis cosas del pasado. Y por ejemplo, en esta semana he visitado el colegio donde yo estudié toda mi primaria. Encontrarme de nuevo con mi antigua profesora que me había visto en cuarto o quinto grado. Sí, sí me había reconocido, aunque no imaginaba de que yo hubiera estado ahí, pues. Y fue una cosa tan bonita, tan linda que yo dije, o sea, imagínate, este chiquito que le encantaba estar en todas las actuaciones de las poesías, declamando poesías y todo lo demás, ahora de ese muchachito a lo que soy en este momento, pues es un salto tan grande que era necesario reconectar con ese pasado que había echado de menos. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Eras muy inquieto, muy travieso o qué? Era demasiado locuaz. Bueno, todavía sigo siendo más que nada intenso y creo que esa intensidad se refleja bastante en mi personalidad y creo que eso me han conocido tanto en primaria como en secundaria. En primaria como que lo aceptaron, como que les hizo gracia y todo. En secundaria, bueno, digamos que las cosas fueron más complicadas, ¿no? Pero volver a retomar esa intensidad a veces que yo tenía de niño en primaria, pero ahora ya con madurez, ahora ya con las cosas que hago, pues para mí ha sido, es fantástico en realidad. Y por eso es que yo también dije, no, yo termino la secundaria y me meto a la universidad a estudiar comunicaciones, porque era lo que sentía más afín a las cosas que yo hacía. Y claro, terminando la carrera de comunicaciones, es que ya dije, entonces ya voy a estar practicando, haciendo un poco mi carrera y todo, pero llegado el momento voy a dedicarme a lo que más amo hacer, que es actuar, que es crear y esas cosas. Claro. Y en el 2015 es que oficialmente comenzó mi vida artística. En el 2015 y hasta la fecha, que ya serían prácticamente 11 años que me estoy dedicando a esto. Y bueno, ¿en dónde fue que te preparaste como actor? La verdad, mira, yo te voy a decir algo y de repente para esto puedo de repente chocar mucho, porque si hay algo que sí te voy diciendo es que yo, debido a los maestros que tengo de manera empírica, yo suelo ser una persona que cuando lanza opiniones puede ser a veces muy controversial. Pero yo, por ejemplo, soy de esos que literalmente también se ha formado en la escuela de la vida, pero también que se ha formado en diferentes talleres, pero talleres así pequeños, porque a veces, o sea, yo sé que es importante tener claro, el profesional, o sea, tener el cartón y todo lo demás, pero sinceramente un cartón, ya sea la profesión que sea que te dediques a abogado, a medicina, a ingeniería, a lo que sea, un cartón no necesariamente es comprobante de que eres un profesional a carta cabal. Hay personas que se han formado a veces de manera empírica y la han hecho linda y se han ganado el respeto del mundo. Claro. Por ejemplo, mira, a ver, yo he pasado por talleres tanto en la Católica, talleres de actuación pero breves. Sí. En la Católica también estuve en Rayo en la Botella en el 2015, en algún momento cuando comenzábamos. En el Teatro de Lima también comencé un breve tiempo con Raúl Loaiza Pichán y de ahí todo lo demás lo fui aprendiendo en el camino, aprendiendo lo que era dirección, aprendiendo lo que era producción, aprendiendo ¿cómo se llama? Lo que es el tema de musicales, todo lo he ido aprendiendo con el correr de los años en los diferentes grupos en los que yo he estado. Claro, pero es válido también, has estado en diferentes talleres, ¿no? Sino que lamentablemente a veces muchos no lo ven de esa manera. Muchas personas a veces, y bueno, lo voy a decir, en nuestro entorno,
En el entorno artístico muchas veces hay personas que sienten de que porque estás en un super taller o estás supuestamente en el taller más A1 de actuación, te pueden mirar como si fueras prácticamente alguien inferior a ellos. O sea, aquí nadie se trata de ser superior o inferior a alguien. Siempre pasa en diferentes cosas, ¿no? Siempre pasa. Exacto. Pero, ¿y qué es lo qué aprendizajes clave te dejaron tus maestros como Oscar Guzmán y Gianfranco Mejía? Ay, Osquitar Guzmán, lo recuerdo con mucho cariño al gordo. Lamentablemente él pues ya no nos acompaña porque él falleció en el año 2022. Una de las cosas que Osquitar me enseñó bastante era básicamente a no tomarme las cosas tan a la tremenda. O sea, él era bastante bromista, bueno, su sentido del humor era a veces bastante ácido, que yo a veces pisaba el palito y como que medio un fosforito. Sí, ahí literalmente. Pero él solo se mataba de risa nada más y me decía algo como que yo le decía, oye, tú te pasas, ¿no? ¿Cómo te puedes burlar así de mí? Y él solamente se reía y no, lo que pasa es que es divertido verte explotar. Sí, pero él me enseñó, por ejemplo, a que sí, uno no tiene que tomarse tampoco la vida y las cosas tan a la tremenda. O sea, para todo hay momentos en los que tienes que tener el profesionalismo y en el que tienes que tener la seriedad del caso para poder afrontar cualquier situación, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo valoro mucho de Oscar, y además de que también gracias a él es que aprendí a tener un gusto por los musicales, porque con él habíamos trabajado todo lo que eran musicales, básicamente. O sea que sí o sí tenías que cantar. Me encantaba la idea de cantar, pero en este caso con él hacíamos playback en ese momento. Pero si hubiera la oportunidad de hacer algún musical, produciendo, dirigiendo, actuando, yo no me la pienso dos veces. Ya gracias a él también amplié mi bagaje cultural en relación a los musicales. O sea, yo pensaba que los musicales, por ejemplo, solamente eran Gris, no sé, era solamente Gris o era solamente Hairspray, o bueno, con el debido respeto, porque yo sé que a muchos de la generación actual, por ejemplo, les gustan los musicales así bastante fresa, bastante adolescentes, tipo Glee o Wicked, pero yo, por ejemplo, empecé a tener más valor por los musicales, pero los musicales de fuerza, como por ejemplo Los Miserables. La película de Los Miserables del 2012 la amo de principio a fin, y todas las versiones que salieron después en teatro, yo me las he visto una y mil veces, me conozco las canciones al dedillo. De ahí versiones musicales en Argentina de la mano de Pepe Cibriani y Ángel Mahler, que han hecho adaptaciones de musicales como Drácula, El Jorobado de París, pero no la versión de Disney, sino la versión un poco más realista, que es más triste. Otelo, El Fantasma de Canterville, otros musicales, por ejemplo, Rent, o sea, un montón de musicales, y te pones a pensar y a analizar y no, o sea, llevarlos a la palestra es, o sea, primero que nada es una buena inversión, porque para un musical no puedes invertir así nada más. Claro. Tienes que invertir en derechos de canciones, tienes que invertir en la gente que va a cantar también, aparte de que actúen, sí. Tienes que invertir en escenografía. Por ejemplo, Jesucristo Superstar es el musical más sonado que existe. Y bueno, uno de los que yo también le tengo un gran cariño, porque yo hice de Pedro Apóstol. Sí, así es. El negador. Pero ahí, por ejemplo, en Jesucristo Superstar, uno ve, por ejemplo, la versión, la película de los años 70 con Ted Neely, por ejemplo, y Yvonne Elliman. Y pucha, tú puedes ver la capacidad vocal que ellos tienen, que es impresionante realmente. O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado tú a Jesús, a Cristo Salvador, cantando, convirtiendo la famosa oración del huerto de Getsemaní prácticamente en un himno al rock, literalmente? Y eso es algo que Camilo VI también casi lo asimiló en su versión española de Jesucristo Superstar, incluyendo esos saltos, ¿no? Si he de morir, que se cumpla lo que tú tanto quieres de mí. O sea, es impresionante. ¿Cómo que no cantas bien? ¿Cómo que no cantas bien? ¿Qué? ¿Cantas bien? Sí, pero me falta técnica todavía, sí, ¿no? Quizás, pero está súper bien. ¿Y de Gianfranco Mejía? Y en cuanto a Gianfranco, con Gianfranco, bueno, básicamente él fue el que me impulsó a ¿cómo se llama? A ya no tener las cosas guardadas que tenía.
O sea, yo comencé a trabajar con Gianfranco como su asistente en el año 2017. Ya. Un año que para mí fue muy afortunado, porque en ese año me salieron bastantes trabajitos, me fui de gira con un grupo también de teatro y en paralelo estaba también con Gianfranco, pues, ¿no? Y gracias a Gianfranco es que también me pude ya hacer de algunos contactos ya mayores, pues, ¿no? Claro. Yo veía cómo trabajaba él y dije, entonces, mira, él está haciendo sus propias producciones, él está creando sus propias historias. Guionista. Exacto, también es guionista y todo. Ahorita, por ejemplo, ya se está disparando porque tiene harta afluencia de público para todas sus obras. Recientemente acaba de terminar una tercera reposición, creo, de su obra La crisis de los 3 años. Sí, sí le he visto. Le he visto Sí, y siempre es. el teatro yendo. Totalmente, Sí. totalmente. Y Gianfranco, o sea, ver solamente, el solo hecho de ver cómo se desenvolvía Gianfranco fue como que un aprendizaje para mí todo ese año. Porque al siguiente año, 2018, yo dije, entonces, si Gianfranco se está rifando como actor y director, entonces también yo lo podría tratar de hacer, ¿no? Entonces, y guionista. Y me mandé, claro, guionista también, pues, ¿no? Y me mandé así como cuando te lanzas a la piscina sin siquiera imaginarte si hay agua o no. Soy. Exactamente, dije, y ya, pues, ¿no? En el 2000... Y ahí nace MB Audiovisuales. MB Audiovisuales, mi productora, exactamente. Nació justamente en el 2018 y hasta la fecha ya llevamos 9. Con esta de acá son 9 realizaciones que hemos estado teniendo, que son Padre Solo Hay Uno, que fue la primera obra que yo escribí, dirigí, producí y actué, y que la presentamos en Winaray justamente, que era de Cristian Lévano. Y ahí con esa obra, por ejemplo, pasó algo curioso, porque en ese momento yo había conocido al padre de Cristian, André Lévano, pero días antes de que nos dejara. Y justamente como estábamos en el festival de Festel que había organizado ahí Cristian, justo mi obra Padre Solo Hay Uno estaba dentro de esa seleccionada para el Festel. Y presentar esa historia, que era una historia de tres mini obras sobre relaciones de padres, varones con hijos, para Lévano prácticamente fue como anillo al dedo, justo por la situación que estaba pasando. Y yo me sentí entre bien y entre mal al mismo tiempo, porque yo decía bien porque, bueno, pues no es una historia que está cercana al Día del Padre y va a sensibilizar corazones. Y un poco mal porque yo dije, no vaya a ser de repente que Cristian también a esto le vaya a afectar un poco, pero no, él lo tomó. Fue muy profesional. Fue muy profesional, pero le gustó también. De ahí, de Padre Solo Hay Uno, bueno, vino Tóxicamente Amor, que era una historia sobre amores tóxicos, que la verdad yo hubiera esperado mucho más, sinceramente. A veces dicen de que uno no puede tampoco a veces renegar de sus propios proyectos, pero han habido, por ejemplo, bajas que yo he tenido, por ejemplo, con mis obras 2 y 3, en este caso, ¿no? Tóxicamente Amor, y la que vino después, que fue Millones de Máximo, que si bien me generó bastante rentabilidad para los actores, por lo menos, digamos que el producto no lo sentí tan bien como cuando hice Padre Solo Hay Uno por primera vez. Luego mi cuarta obra, que fue Desamores, es la obra en el que tuve el elenco más numeroso y era una terapia de grupo de diferentes parejas. Estaban, por ejemplo, el gamer y su novia, estaba la pareja de ejecutivos, estaban los primos que peleaban por una mujer, estaba el médico que atendía los casos, pero que él no sabía arreglar su propia relación de pareja. Sí, era un psicólogo. Exactamente, exactamente. Y ese personaje, por ejemplo, lo hizo Edwin Vázquez, a quien también le mando un fuerte abrazo acá también. A Edwincito le está yendo súper bien y me da mucho gusto por él. Y con Edwin, por ejemplo, también nos divertimos mucho. Solo tuvimos una fecha nada más, porque también ya la habíamos presentado previamente en el Festival de Teatro Aficionado. De ahí vino mi obra 5, que fue Del Infierno al Cielo, y esa obra, por ejemplo, es la más oscura que he hecho hasta el momento. Eran solo 5 actores, uno de ellos era Fernando Pasco. Y la historia era bastante turbia, bastante oscura, era un drama, pero de esos dramas que simple y llanamente te dan miras y te da la sensación de decir que la vida no vale nada, porque era una historia muy fuerte sobre el alcoholismo y más que nada ligada a alguien que había sobrevivido a los conflictos del Brain. O sea, algunos de repente sabrán. ¿En qué te inspiraste para hacer esa obra? Un poco en las vivencias que tuvo un tío mío, que, bueno, no fue exactamente como en la historia que se narra, pero el solo hecho de haber sido militar y el solo hecho de, bueno,
yo imagino que hay muchos militares, por ejemplo, que han servido a la patria y que han visto un sinfín de horrores, imagínate, o sea, que de repente en plena lucha con los armados de hoz y martillo, tú sabes que no puedo decir mucho porque si no funan tu espacio. Sí, por favor. Que por ejemplo te digan, ¿no? La vida de tu compañero o la vida de esta mujer y su hija, y ponte que era una señora de provincia, una víctima más de todos los tantos que cayeron, y que veas morir a tu compañero o a tu familiar para tratar de salvar a alguien, eso te trauma, te genera esos conflictos como para decir, pude haberlo salvado y todo, y a veces eso no lo canalizas bien y terminas enviciándote. Algunos de repente agarran el alcohol, otros agarran algo peor todavía, pero la cosa es que yo en Del Infierno al Cielo traté eso de una manera tan oscura y tan profunda que yo dije, no, mi idea es que si bien hice historias dramáticas y alguna que otra cómica, quería hacer una historia netamente dramática que tocara los corazones de la gente y que tuviera a un protagonista y que tuviera las posturas tanto de la madre como de la esposa. Y en ese caso la esposa era una esposa que estaba con el protagonista desde el proceso. O sea, era de esas que apoyaba realmente contra viento y marea. Y luego el sufrimiento de una madre. ¿Cuántas mujeres también no han visto padecer a sus hijos ante estos vicios y ante los traumas que se les han generado? Luego vino En un mundo de hombres. Y ahí retomé un poco más el tema de la comedia, pero me fui un poco ya por el tema más de moda que estuvo en ese momento, año 2022, ¿Ya? que era sobre el empoderamiento femenino. Una historia donde prácticamente hablaba sobre las relaciones laborales entre los directivos de empresas y todo, y cómo a veces la aparición de una mujer, en este caso una gran amiga mía, Normita Cabrera, a la que le mando un beso acá a la distancia, y cómo una mujer bonita y todo, con buena presencia y todo, puede demostrar su valía justamente con los conocimientos, porque también se habla bastante del empoderamiento, pero el empoderamiento de la mujer, si te das cuenta y si se dan cuenta todos tus seguidores, el empoderamiento se ha desvirtuado un poco porque a veces lo llevan de una manera negativa. Y otras veces, y cuando el empoderamiento de verdad, por ejemplo, radica en el hecho de una mujer preparada, de una mujer inteligente, de una mujer que le gusta meterse en los negocios. Hay muchas mujeres, por ejemplo, ahora que están metidas en el mundo de los negocios y les va súper bien, que pueden hablarte de tú a tú con cualquier anciano ejecutivo y hasta te pueden dar ideas o te pueden refutar ideas. Claro. Eso era lo que yo rescataba de En un mundo de hombres. Y luego vino Eterna Juventud. Ahí en Eterna Juventud, o La clave de la Eterna Juventud, fue uno de los proyectos que más disfruté trabajar. En este caso yo no lo dirigí, lo dirigió mi amigo Víctor Barco. Y en Eterna Juventud, por ejemplo, hablábamos sobre la vejez, cómo tú tomas la vida de acuerdo a la edad que tú tienes. Por ejemplo, puedes ser muy joven, muy jovial, muy atractivo y todo lo demás, pero si ves la vida básicamente de una forma negativa, te envejeces internamente. Claro. Pero hay algunos, por ejemplo, que pueden estar de repente en el otoño de su vida o de repente pueden estar enfrentando, como sucede con las personas de tercera edad, ¿no? Que ya a veces él se va o ella se va y cómo procesas eso, ¿no? Pero a veces hay personas y jóvenes inclusive que te impulsan a eso y te dicen, tienes que vivir, o sea, no importa que estés con dolencias, que todo el cuerpo se te esté cayendo a pedazos, tú tienes la alegría, la jovialidad de vivir, eso es lo que te tiene que impulsar. Y tengo que reconocer que mi séptima obra, o sea, esta de acá, Eterna Juventud, ha sido una de las que más éxito ha tenido, una de las más exitosas que tuvimos en el 2023. Luego de ahí vino Lo dejo y punto, que fue una adaptación de la obra de Marc Egea, que la presentamos en el festival en Cortas de Barranco. Sí. Y bueno, ahí tuvimos una temporada agradable, una temporada chévere. Y ahora pues estamos con la novena creación que estamos teniendo ahorita, que ya acabamos de terminar justamente ayer, que fue en el sauna. Y tengo que reconocer que después de Eterna Juventud, esta de acá también es una de las que más me ha gustado realizar, pero esta de acá, esta última en el sauna, tiene un valor importantísimo para mí, muy poderoso que después vamos a hablar. Por el elenco, creo, ¿no? Porque yo los he sentido como que muy, así, como que muy chacoteros entre ustedes, que como que se llevan bien, ¿no? Exactamente. Y justo yo Ha habido hablaba más de eso. química. Claro, justo yo hablaba de eso con mi compañero Jesús Romero, que es parte del elenco. Sí. El día de ayer estábamos hablando al respecto cuando estábamos en el compartir post función.
Y él mismo me dijo que, por ejemplo, ya sentía ya la pegada ¿cómo se llama? De extrañar al grupo. La pegada de extrañar al grupo porque lo ¿Y eso sentía qué ha todos pasado un día ya? unidos. Sí, Un día. literalmente, literalmente. Pero dijo que ya sentía la pegada de extrañar al grupo. Y es que de verdad, a ver, de verdad que en este grupo, y no es que yo sea misógino ni nada, pero siendo 7 caballeros y una dama, y bueno, casi todos nosotros teniendo cosas en común en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser y todo, hemos congeniado bastante bien. Hemos congeniado muy bien, nos hemos llevado bien, nos hemos hecho bastante chacota, Claro, sí hemos lo sacado noté. provecho, Ujú. y incluso a veces el mismo Carlos Thornton también se prestaba para alguna de esas cosas y eso, y siendo él una persona pues de altísimo vuelo. ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado con tu productora? Un desafío fuerte que yo haya tenido con mi productora. Buena pregunta, ¿ah? Porque, a ver, ¿En algún momento dijiste, no, no sirvo para esto, lo voy a dejar, ya no doy más? mira cómo son las cosas, ¿no? Que justo le has dado en el blanco, precisamente a eso, porque eso es lo que me pasó en el sauna. Justamente eso es lo que me ha pasado ahorita con en el Y sauna. casualmente con el grupo que más química has tenido. Sí, sí, pero era como, hay una frase que dice mi madre, de que es, cuanto más trabas te pone la vida y la situación, es porque las cosas van a salirte mucho mejor. Y yo agradezco en cierta manera que se hayan dado esos desafíos, porque a veces, por ejemplo, teníamos contratiempos, teníamos demoras, algunos que a último minuto se les complicaba algo y decían, no, hermano, no puedo asistir, ay, discúlpame, pero que alguien me reemplace y todo. Y como en este caso también yo le había cedido la dirección a Nico Fantinato, también le mando un fuerte saludo a mi querido Niquito, y yo me sentía mal por Nico, porque yo lo llamé también a Nico para que dirija este proyecto y yo decía, pucha, entre los que algunos se me caen, otros que por ahí se demoran y todo lo demás, pues estoy quedando yo mal con Nico y él también se siente un poco de repente así, no sé, o sea, Ujú. eran cosas como que eran como te digo, ¿no? Desafíos, como tú dices, ¿no? Desafíos, cosas que se me ponían tan peliagudas, pero gracias a Dios hemos superado todo eso y como equipo fuerte que somos ahorita, hemos salido adelante y bueno, yo al menos tengo la expectativa, o sea, por eso digo, no es que desmerezca mis otras 8 creaciones, pero esta de acá tiene ese valor tan poderoso que yo lo voy a seguir exprimiendo lo más que se pueda, porque ya hasta ayer, inclusive en la última fecha, nos han dicho de que quieren nueva temporada incluso. Ah, qué chévere, O qué sea, que sí chévere. valen la pena los Claro, desafíos. exacto. Sí, bueno, ha sido complicado, pero al final encontraron la luz. Exactamente. Y bueno, el equipo que se formó también estuvo bien chévere. ¿Tienes algún hábito para escribir tus guiones? ¿Cómo te inspiras? Mira, qué interesante también que preguntes eso, porque hábitos como tales, diría que no, ¿ah? No tengo hábitos así específicos. Lo que sucede es algo que, bueno, según me dice mi señora madre, es algo que yo heredé de mi abuelo materno. ¿Ya? En este caso, mi abuelito, bueno, yo no, nunca lo llegué a conocer porque él falleció antes de que yo naciera. Ujú. Pero mi abuelo materno, por ejemplo, según me contaba mi mamá, él, por ejemplo, a veces, en algún momento así, de la nada, le entraba la inspiradera, estando donde estuviera, en el trabajo, con la familia o qué sé yo, él se iba de inmediato, agarraba aunque sea un papel servilleta o lo que sea, y comenzaba a escribir ahí todo lo que se le venía a la cabeza. Era como una especie de algo que se activaba Sí, sí, lo entiendo y lo perfectamente. plasmaba Ujú. inmediatamente. La única diferencia es que mi abuelito componía canciones. A Ah, él qué le chévere. gustaba componer canciones. Y ya que estamos hablando un poco de eso, de repente puede que mi mamá me crucifique por esto, pero lo comentaré. Mi abuelo, por ejemplo, componía canciones y en su momento, por ejemplo, hacía que mi mamá y mi tía cuando ya tenían un poquito más de edad, obviamente, o sea, no vayan a pensar que chiquitas, Ujú. pero cuando tenían un poquito más de edad, las hacía cantar.
Las hacía cantar, les grababa unos cassettes en esos años justamente, ¿no? Con algunas cancioncitas que él componía y que ellas Interpretaban. interpretaban y todo eso. Claro, ahora mi mamá y mi tía están totalmente retiradas de eso, están con trabajos normales y todo eso, pero es una época que sí me gusta resaltar un poco porque, bueno, pues es un momento Son en tus el que, raíces, pues. claro, son mis raíces y bueno, de alguna manera ahí también estaba un poco el tema de lo artístico también, que vino por el lado de mi familia también. Y mi Claro. madre, por ejemplo, ahora pues a la edad, en su tercera edad ahorita, mi madre se ha convertido en uno de los baluartes más fuertes que he tenido desde que comencé la carrera. Ella prácticamente se ha chuntado todas mis 9 obras hasta el momento, acompañándome en algunas cosas de producción, acompañándome en boletería y todo lo demás. Ya muchos también de los colegas y amigos con los que hemos trabajado ya la conocen, inclusive, y le Claro. tienen un gran Sí. respeto. Pero sí, hay mucho que yo le tengo que agradecer en ese sentido a ella. Detrás del Sergio Muñoa que vemos, alegre, introvertido, ¿Intro o extra? crítico, perdón, extrovertido, me equivoqué. Detrás de ese Sergio, ¿qué hay? ¿Cómo eres tú en la vida diaria, en tu casa, cuando te quedas a solas? No sabría si contestar esa pregunta, ¿Te pones un honestamente. poco triste de repente? Sucede que a veces para escribir algo mm, nos sumimos en la depresión a propósito, cuando Ujú, escribimos o queremos transmitir algo triste. Y te lo digo porque yo soy escritora también. ujú, Entonces, entiendo eso a la perfección. Y a claro, propósito, nos sumimos en nuestra miseria a veces para que salga a veces lo más feo o lo más bonito. claro. ¿Cómo eres tú? Para ser sincero, yo creo que todas las personas tenemos una dosis de alegría y una dosis de tristeza. Yo creo que en este momento ya las dosis de tristeza que yo he tenido en mi vida finalmente se están acabando. Ahorita yo estoy en un periodo, bueno, lo voy a decir abiertamente, y esto pocos lo saben, ¿no? Pero yo, al menos desde que comencé la carrera actoral en el 2015, yo he visto mi vida como una especie de, de trilogía fílmica o de saga, donde normalmente se da esta cosa que se conoce como el viaje del héroe. O sea, por ejemplo, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, al menos si hablamos de la trilogía clásica, Ujú. Luke Skywalker tenía todo un proceso que pasaba, ¿no? En el episodio 4, que exploraba su origen, en el episodio 5, que descubría sus orígenes, y en el episodio 6, que finalmente aceptaba su destino. Y lo mismo en el caso también de las precuelas, ¿no? En el caso de Anakin Skywalker en Star Wars, que exploraba su deseo en la primera parte, en la segunda exploraba sus miedos y en la tercera terminaba cayendo en la oscuridad. Eso es lo mismo que me ha pasado a mí durante estos prácticamente 11 años. O sea, del ¿Por qué? 2000 ¿Con qué has luchado? ¿Con qué has luchado? ¿Qué es lo que te ha pasado que te sientes así? fueron muchas cosas en realidad, muchísimas cosas. Para comenzar, como en toda saga, siempre hay a veces aliados y también hay siempre antagonistas. Y uno de los principales, y bueno, he tenido antagonistas tanto externos como internos. Los antagonistas externos uno los puede enfrentar, por así decirlo, los villanos, por así decirlo, ¿no? Uno los puede enfrentar y hasta los puedes vencer, pero a veces los más complicados siempre son los villanos internos y eso justamente a veces te lleva a ti mismo, a tus miedos, a tus inseguridades, a las cosas que todavía no resuelves el caso. Por eso es que para mí, ya respondiendo un poco a lo que tú me decías, ¿no? Sí, yo tengo a veces momentos de tristeza, o he tenido momentos de tristeza en los que yo a veces trataba de explorar algo que me hubiera ocurrido, alguna cosa que tal vez yo todavía no hubiese resuelto por completo, ¿no? Y trataba de plasmarlo. Pero eso era muy pocas veces. La mayoría de veces siempre trataba de ver a mi alrededor, tomar ejemplos de lo que yo vivía, compañeros de repente que se han convertido, por así decirlo, en personajes de tu propia saga, ¿no? Claro. Y, y darles esa forma de manera a veces entretenida, jovial, jocosa, pero a veces diciendo alguna verdad. Justamente, justo también, y mira, coincidentemente de eso, también hablando con mi amigo Jesús ayer, este,
todos los escritores siempre ponemos parte de nuestras vivencias y de nosotros mismos, de quienes somos o lo que hemos sido en las historias que creamos. Y las disfrazamos un poco. Exactamente. Para que no nos descubran. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que me pasa, ¿no? O sea, han pasado tantas cosas que en mi vida he conocido a tanta gente que me han decepcionado, que también otros me han reafirmado su forma de ser y eso te sirve a la larga. Muchos a veces dicen, ¿cómo vas a romantizar el hecho de que las personas que te hayan hecho daño sean un aprendizaje y todo lo demás? Bueno, hay solamente una persona en todas las que he conocido, o bueno, una no, dos personas nada más entre todas las que he conocido, que realmente no valieron ni el tiempo invertido, ni los minutos que trabajábamos juntos. Absolutamente nada. Obviamente no voy a decir los nombres de esas dos personas. ¿Pero son? No, no los voy a decir. Lo único que voy a decir nada más es que uno de ellos era un experto para manipular a la gente y tratar de disuadirlos para ponerse a su favor, para quedar bien. Y el otro, bueno, un extranjero que, era el vivo reflejo del narcisismo. Totalmente. Y a veces dicen, ¿no? Cuando tú enfrentas, ya sea por el lado del amigo o ya sea por el lado de la pareja, enfrentas o te topas con una persona que es un narcisista, pues normalmente a veces terminas cayendo en una espiral tan vergonzosa, tan dura, que a veces te es difícil. Justo también yo veía algunos videos, el abuso narcisista es quizás el peor enemigo que uno puede enfrentar, porque tú puedes ser una buena persona, puedes ser muy noble, puedes darlo todo de repente por alguien que te jura amor eterno, que te jura una amistad real y todo lo demás, y que esta persona a veces te salga con el famoso gaslighting, ¿no? Que les dicen, ¿no? Que es básicamente, oye, pero tú estás distorsionando la realidad. O de repente, no, pero tú estás loca, tú reaccionas así porque quieres. Y esa persona hace algo. Qué exagerada eres. Exacto, qué exagerada eres. O de repente, comete una barbaridad, una humillación que te hace a ti. No, pero oye, tú te tienes que disculpar. ¿Yo por qué? O sea, lamentablemente hay personas, o creo que muchas personas, sobre todo los que a veces tenemos los corazones más nobles, que pareciera que lamentablemente ese fuera un evento canon en estas existencias, que siempre tenemos que encontrarnos con un narcisista que literalmente nos hace pedazos. El mío, por ejemplo, sí me hizo pedazos prácticamente por 4 años, por 4 años en los que literalmente yo había perdido por completo mi dignidad. Y esos 4 años están justamente en este interín de tiempo, pero eso acabó en el 2020, eso acabó a inicios del 2023, precisamente porque ese fue el año en el que conocí a las personas que realmente valieron la pena para mi vida. Personas, y muchas de esas personas son precisamente parte del actual elenco en el que estoy, en el sauna. Personas que me mostraron que todavía existe gente en la que se puede confiar. Personas que me demostraron la valía que tienen a nivel profesional, a nivel personal. Y eso también te hace un poco reconsiderar de que no puedes dejar de confiar, que todavía puedes dar y confiar, porque siempre habrá personas que respondan para bien. Y en todo caso, si no responden, tú por lo menos das lo que eres. Claro. Pero lo das con la conciencia del caso. Ellos ya lo sabrán si lo toman bien o lo dejan, etcétera, etcétera. Exacto. Yo siempre he dicho, bueno, no importa que tú seas auténtico, ¿no? Y si la otra persona ya no es así y que se disfraza, se pone una máscara y aparenta ser para buena persona, para quedar bien con todos, bueno, es cuestión de ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo único sí, lamentablemente, y eso es también un consejo que yo, si me lo permites, quisiera darle a aquellos de repente, ¿no? Que están en este momento pasando por una situación así, de repente, de abuso narcisista, ya sea por la pareja o ya sea por algún amigo en particular. Yo, por ejemplo, he deseado por mucho tiempo que esta persona, que prácticamente me humilló moralmente, moral y espiritualmente, yo he deseado por mucho tiempo que pague, tener mi venganza, por así decirlo. Pero algo que yo quisiera darles como consejo
es que no esperen a que eso suceda. No porque lamentablemente a veces el karma nunca actúe, porque el karma se demora a veces muchísimo en actuar y uno desea a veces efectuar y ser tú el karma, ¿no? Pero tampoco le diga que vayan a hacer eso. Pero no es eso, No no vale la es pena. eso, no es eso. Lo que yo quería decir es que ellos mismos se labran su karma. ¿Por qué? Porque el solo hecho de vivir de las apariencias, el solo hecho de tratar de tener una máscara para tratar de cubrir sus tristes y patéticas inseguridades, ya es de por sí un karma con el que esas personas van a tener que luchar toda la vida, que van a siempre afrontar y que no van a afrontar nunca, porque son cobardes, son cobardes y eso los va a hacer literalmente huir y esconderse como ratas con una máscara que lamentablemente solamente les queda tener que utilizarla, porque si alguien los desenmascara, pues entonces van a descubrir realmente la auténtica miseria humana que son. Así que a No viven todos felices ellos, tampoco, pues. ¿cómo? Tampoco viven Y felices. jamás van a vivir felices. Por más que tengas, por más que presuma de tener una esposa, por más de que presuma tener un De departamento todo. bonito, por más que presuma tener una carrera amplia, lo que sea, no van a ser felices jamás, porque siempre van a vivir con esa careta. Y eso es triste. Y solamente lo único que queda es compadecerlos, compadecerlos. Ya simplemente no cargar esa mochila, simplemente dejar que ellos mismos se castiguen por cosas del destino. Cambiando de tema, Sergio, ¿cómo ves el teatro en la actualidad? Mira, qué bonita pregunta la que me haces, porque el teatro en este momento es cuando más urgente necesita difundirse. Es cuanto más urgente necesita difundirse y que hayan más grupos que salgan a flote, que hagan, aunque sea algo pequeño, nada más, no importa, para los colegios, no importa, aunque sea para tu zona misma, donde sea que te encuentres, en los recónditos lugares que uno se puede encontrar, es importante tratar de hacer de que el teatro no muera, porque, bueno, a la larga yo creo que el teatro no va a morir. Porque ahorita, por ejemplo, mucho se está hablando de que la IA, por ejemplo, está reemplazando actores, está reemplazando historias, que todo lo están creando con IA, que esto, que el otro, pero lo único que la IA todavía no puede reemplazar es el contacto humano, es el teatro. Y con el teatro es precisamente que la gente todavía tiene la posibilidad de cuestionarse muchas cosas y eso es triste la verdad, porque, o sea, no que sea malo, ¿no? Sino digo, es triste en el sentido de que lamentablemente estamos en un gobierno en el que todo esto prácticamente no solo es la última rueda del coche, sino que simple y llanamente quieren hasta eliminarlo de diferentes maneras, cualquier tipo de expresión artística que tenga que ver con el cine, con la actuación, con el teatro, porque saben que no les conviene. Ya han puesto ahorita, por ejemplo, las leyes, yo imagino que también ibas por el lado precisamente de Claro, eso. también. Ya, por ejemplo, atacaron la ley del cine, están prohibiendo varias cosas en relación a lo que son películas. Por ejemplo, nunca va a faltar alguien que quiera de repente lanzar una producción o escribir una historia y eso va a pasar en algún momento. Yo estoy casi seguro de eso. Que alguien va a escribir en relación, por ejemplo, a una película o algo en relación a nuestra flamante presidenta. Y Pero obviamente, ya salió una miniserie, creo, en TikTok, ¿ah, en sí? redes sociales salió algo que grabaron así en formato vertical. Ah, mira, no Sí, sabía no eso. sabías, pero sí, No, sí salió algo. No recuerdo quién fue el autor, pero yo tampoco lo he visto mucho. Vi claro. una vez un tráiler Ujú, y algunos capítulos, ya. pero sí salió algo en el que criticaban hacia al gobierno actual. Mira, pero no, Mm, eso, entonces, Y ahora mis lo que, respetos, ¿ah? y ahora lo que está saliendo, pues la ley de los actores, ¿no? La ley de los actores, las regalías, no, o sea, Claro, eso sobre todo es un dinero que tranquilamente nos puede servir a nosotros para poder crecer todavía y no solamente crecer, sino también para poder compensar, como dijeron muchos actores conocidos también, ¿no? Regalías no son regalos, es simplemente el derecho que el les fruto de tu compete. trabajo. Exacto, o sea, es lo que tiene, es lo justo por la imagen que ellos dan en relación a una película o algo que se pasa. Claro, porque podemos ver a un actor muy famoso, muy conocido, pero detrás de él hay una persona que ha sacrificado muchas cosas Exacto, por estar en el ojo público, ¿no? exactamente, Y ahora exacto. que les quiten ese derecho, pues, y aparte, a veces como que no hay mucho trabajo para los actores. Entonces, yo he visto muchos actores de cerca y siempre los directores de teatro con los que
he tenido el gusto de conversar, Ujú. siempre hay esa crítica, ¿no? O sea, tampoco es que abunde el trabajo y que sea No. muy estable el trabajo del actor. No, Y claro ahora que que no. te quiten estas regalías, entonces Es como que te realmente quedas sin lamentable. futuro, ¿no? Totalmente. Es realmente lamentable, pero más que lamentable es, y lo voy a decir, yo sé de repente será duro, todo lo que quieras, pero lamentablemente es deleznable. Deleznable, ¿por qué? Porque ahorita literalmente nuestro flamante Congreso está prácticamente haciendo y deshaciendo a su gusto, pero ya ni siquiera le tienen miedo a la crítica de la gente. Supuestamente antes se decía, y no recuerdo en qué libro de historia lo leí, de que decían de que los funcionarios tienen que tenerle miedo al pueblo mismo, Pero y aquí, no al revés. Aquí es al revés. Exacto, y no al revés. Es que cada gobierno es más descarado que el anterior. Efectivamente, efectivamente. ¿Y eso sabes de dónde partió? Eso partió más que nada. No, ni siquiera si hablamos de Paniagua o de Kuczynski o de los Kirchner peruanos a los que les tengo tanto amor y tanto cariño. Y cuando me refiero a los Kirchner peruanos, me refiero pues a la expresidenta asilada en Brasil y su maridito cachaco. No, ni siquiera de ellos. ¿Sabes de dónde viene todo esto? Viene desde el lagarto, porque fue el mismísimo lagarto, aprovechando toda la situación en pandemia, que prácticamente enseñó al resto de políticos a que, bueno, hago lo que se me da la gana. Total, el pueblo va muriendo, pero yo feliz y contento. Yo sé que la gente me ama. Y ese descaro ha venido siguiendo con Sagasti. Vino después con el señor Castillo, si es que se le puede llamar señor también. Y ahora pues con Dinita querida. Dina ya se pasó y los secuaces que la siguen. Claro, también. O sea, el nivel siempre... de descaro ha ido aumentando, sí. Pero el principal instigador, el que propició todo esto, fue el lagarto. Y ahora también con esa idea de que va a volver a postularse a la... No, o sea, que ya, se vuelva... Bueno, depende de cada uno, ¿no? Sí. No es un podcast para criticar a los políticos, no, pero sí, me pasé, sí. Por eso te decía, yo soy un poco controversial a veces con eso. Pero sí, estoy en total desacuerdo con la política que están haciendo ahora, ¿no? Siempre mi crítica va a ser por qué no piensan en el futuro. Exacto. Su periodo de gobierno es de 4 a 5 años. Si en ese tiempo ellos hicieran lo que deberían hacer por el pueblo, para el beneficio del pueblo y no para sus bolsillos, exacto, serían muy bien recordados y su fama, no perderían nada, o sea, no perderían ni dignidad ni nada. Nada. Y sin embargo, estos piensan que se acaba ahí el mundo y hacen lo que quieren, ¿no? Y bueno, lamentablemente la corrupción está enquistada en todos lados. En todos lados. En todos lados. Y es algo muy difícil de poder retirarlo, por más que uno tenga muy buenas intenciones de actuar. A veces, sin querer, te estás prestando para continuar eso, porque o sigues acá o te vas. Exactamente. Lamentablemente eso también tiene mucho que ver con la criollada peruana. O sea, es triste decirlo, pero justo yo estaba viendo también un índice justamente de los países más corruptos en toda América Latina. Y imagínate, nosotros estamos en el top 3. Sí, claro. Imagínate, o sea, sí. Qué triste de verdad. Por eso mejor cambiemos de tema. Sí, mejor cambiemos de tema. Y hablemos de tus proyectos. ¿Qué proyectos se vienen con Sergio Muñoz? Bueno, a ver, en este momento, queremos todavía tomarnos un pequeño descansito con relación justamente en el sauna. Sí, estamos en planes de repente de hacer una segunda temporada, una nueva temporada, pero ahorita también mi prioridad es hacer de que esto llegue a provincias más que nada. Que llegue a provincias. Ahí estamos conversando con diferentes departamentos, municipalidades, para poder ir ahí todo el equipo, todo el grupo. Claro que también vamos a esperar un tiempito porque uno de nuestros compañeros ahorita está pasando por una situación un poquito delicada. No puedo ahondar al respecto por un tema de respeto. Claro, menos delante de las cámaras. Claro, pero sí, estoy con la idea de que hagamos la reposición en el sauna, llevarlo a provincias, todo lo demás. Estoy en conversaciones ahorita con un productor también llamado Ítalo Lorenzi, pero no quiero ahondar mucho al respecto porque con él también estamos trabajando todo bajo 11 llaves.
bajo 11 llaves. A veces trabajar en silencio es mejor. Es que es lo mejor en realidad. Y ahora, por ejemplo, también estoy escribiendo, bueno, tengo deseos de volver a postular para cortas, pero todavía de acá un tiempito, de acá todavía un par de meses. Estoy viendo ahorita qué historia voy a tratar de agarrar, una microobra ya en este caso, pues, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues también estoy pensando para el año que viene iniciar una reposición justamente de mi tercera obra que se titulaba Los Millones de Máximo, pero que ahora está rebautizada como Mi Mejor Regalo. Y es una historia que yo pienso que quiero quitarme la espina porque le estoy haciendo modificaciones y es una historia que es muy bonita porque servirá como un aliciente para todos aquellos que tienen sueños y que sienten que no los pueden lograr, ya sea de repente porque tienen condición humilde o porque no pueden lograr una cosa. A grosso modo te digo que la historia original, Millones de Máximo, era un poco sobre esa típica historia de hombre rico rodeado de gente hipócrita que va a heredarle algo a alguien y nunca faltan los interesados, pero también falta la gente, pero también está la gente honrada, honesta. En este caso, mi personaje en ese momento era un mecánico que era buena gente y todo lo demás. Y ya, pues un poco salir fuera de eso de lo trillado, pero en este caso estoy totalmente cambiando el contexto, o sea, estoy cambiando totalmente la idea para que ya no se trate justamente de una herencia, ¿no? Porque para herencia y una mejor planteada todavía está la obra esta que escribió Paquito Varela, Herederos, que por cierto, hoy y mañana son sus últimas fechas. Así que yo he decidido pues darle un giro y convertirlo en algo diferente, ¿no? En algo de una persona que quiere superarse y todo, y que a veces, muchas veces, y suele pasar, ¿no? Que hay personas que te dicen, oye, pero tú eres un mecánico, ¿tú qué otra preparación vas a tener en la vida? O sea, tú naciste mecánico, te quedas como mecánico, te truncaste la primaria, no puedes aspirar a más. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? O sea, para el deseo de superación de las personas no existe límites. Tú puedes vivir, y eso también me lo dijo mi mamá en algún momento, tú puedes vivir en el asentamiento humano más alejado de Zapayal o de Villa El Salvador, prácticamente a donde ni siquiera el agua y la luz llega. Pero eso no te tiene por qué impedir a ti de poder tener la ilusión de algún día pues pisar un escenario internacional, claro, o de repente dictar una conferencia de lo que tú quieras estudiar, ingeniería, claro, en medicina o lo que sea, en algún simposio, en algún foro importante con gente reconocida de esos entornos, ¿no? O sea, la cosa está en que tú lo desees, pero también lo efectúes. O sea, mira, justo estabas mencionando al inicio este tema de lo del cree en ti, ¿no? O sea, el cree en ti tiene también bastante que ver no solo en lo que tú puedas creer que eres capaz, sino también en el hecho de hacer. O sea, yo aumentaría a esa frase, yo le aumentaría un cree en ti y hazlo. Porque el hacerlo, con el solo hecho de hacerlo, claro, ya estás haciendo el paso para poder avanzar. Y te lo pongo así de simple. Exacto. Yo comencé siendo simplemente una persona que, a pesar de haber estudiado la carrera y todo, estaba completamente desempleado. O sea, nadie quería dar ni medio centavo por mí, claro, a nivel suele pasar, profesional. Y en comunicaciones es más. Más todavía, sí, porque están las argollitas, sí, y yo justo venía de una promoción de la Facultad de San Martín, donde literalmente mi gente de producción audiovisual me hacía menos simplemente porque yo no tenía contactos en cierto canal de gran envergadura de señal abierta y que está aliado con muchos otros medios. Ya creo que me entiendes a qué canal, a qué canal me refiero, pues, ¿no? Como no estaba coludido con ellos y no tenía nada que ver con ellos, era prácticamente una especie de paria. Pero yo dije, me hago mi propia oportunidad y lo voy a hacer. O sea, yo quiero lograrlo y lo estoy logrando. Y ¿Te has topado con alguno de tus compañeros de promoción? ¿De la universidad? Sí. No, pero tampoco es que me interese tampoco volver a cruzármelos. Si me los cruzo de repente, ya enhorabuena. Seguirán de repente con sus actitudes arrogantes o soberbias, pero sinceramente a mí o quizás no, pues la vida enseña, ¿no? La vida enseña. Lamentablemente justo el grupo con el que yo me encontraba eran bastantes hijitos de papi.
Eran los típicos que te podían hablar con el debido respeto que se merece la gente de Miraflores. Eran los típicos que te podían hablar como que, amo, huevona, o sea, no, o sea, es que no la captas, ¿verdad? O sea, sí, eran muchos de esa generación de los que hablaban así, pues, ¿no? Wow. Y obviamente, pues, yo reconozco y yo estoy orgulloso de ser de un lugar como es San Martín de Porres. Yo vengo de San Martín de Porres y obviamente pues el hecho de haber pisado una universidad particular como fue la misma Universidad de San Martín de Porres, mira cómo está todo conectado ahí. Claro. La misma Universidad San Martín de Porres, haber terminado ahí, haber hecho mi tesis, salir adelante, porque yo tengo una tesis ahí en las oficinas de Surquillo, Claro. en la sede de Surquillo, yo tengo mi tesis ahí guardada. Haber hecho eso y luego dedicarme a la actuación y decir, yo en algún momento me voy a ver trabajando con algunas personas a las que tanto he deseado conocer y a las que en algunos casos admiro, pues, ¿no? Y poco a poco se fue dando esa oportunidad, fui conociendo pues a gente del medio, algunos que yo sinceramente no pensaba en conocer, ¿no? Por ejemplo, a ver, te pongo por ejemplo el tema de Pedrito Lortegui, por ejemplo, un gran amigo también, el doctor Cross de Al Sí, Fondo del claro. Sitio. Nunca me imaginé que yo me iba a conocer con él en algún momento, pues, ¿no? O sea, no estaba ni en mis planes, solamente tratarlo de vez en cuando, Ahora somos buenos amigos. Claro, pero es propio del entorno, pues. ¿No? Exactamente. Lo mismo también, por ejemplo, con Nicolás Fantinato, que yo también no pensé que lo iba a conocer en algún momento, que lo iba a tratar de tú a tú. Claro, y ahora que a veces hasta a los lo nombré. artistas lo ves como que inalcanzables, ¿no? Exactamente. Pero sí sucedió algo muy peculiar en ese sentido con uno de los más recientes, con Carlos Thornton. ¿Por qué? Porque ya diré esta anécdota brevemente. Yo cuando tenía 12 años, yo veía en la televisión, en ese momento Carlos era una de las caras más reconocidas. Claro. Estamos hablando del año 2002, 2003, de Frecuencia Latina. Y cuando yo lo veía en pantalla, veía lo ameno, lo carismático que podía ser y todo eso. Y fue como un impulso para mí para tratar de ver la posibilidad y decir, qué divertido sería trabajar con este pata de repente, ¿no? O tratarlo. Desde los 12 cosas años así. ya querías trabajar con él. Era algo que yo no me hubiera imaginado, porque en ese momento yo ni siquiera sabía qué carrera iba a estudiar. Era una persona que admiraba. Pues. Exactamente. Y mira lo que son por eso digo, ahí también radica mucho la perseverancia y el hecho de creer y hacer, porque finalmente llegó el momento. O sea, a Carlos yo ya lo había conocido ya en pandemia por una pequeña entrevista que le hice así, como un en vivo por Facebook. Ya. Lo conocí así en pandemia, todo. Y de ahí el trato fue como que un poco así, poquito a poquito, pues, ¿no? Y fue justamente en el 2023 que ya el trato se hizo mucho más pronunciado y ahora, pues, se logró. Al menos el primero de mis 4 principales sueños se ha hecho realidad. Y yo no me puedo sentir más contento y agradecido porque Carlos, sinceramente, sin desmerecer a mis demás colegas, claro, estoy sin desmerecer a los ya mencionados, claro, pero Carlos ha tenido una repercusión tremenda, una repercusión muy poderosa en mi vida profesional y mi vida personal, porque me ha sabido dar tips, me ha sabido dar consejos, me ha sabido de alguna manera orientar literalmente. A ver, para los que siguen Dragon Ball Z, me he sentido como que si yo fuera Gohan y él fuera Piccolo de repente, ¿no? o los que siguen Saint Seiya de repente, me sentía como que si yo fuera Yoga y él fuera Camus de Acuario, algo así. Ojalá que algún día lo tengamos en el escenario. Yo también lo siento como que inalcanzable. ¿Eh? Hacerle una entrevista, no sé, lo veo un poco complicado, como que... Podrías hacerle la entrevista de repente, pero teniendo que ir a los lugares. Al lugar donde él va a querer. Eso, ¿no? Pero no, créeme que Carlos es una persona increíble, es una persona a todo dar, bastante sencillo. Sí, obviamente proyecta esa imagen estoica y todo eso, pero ya pero también dependiendo, pues, ¿no? También dependiendo de qué tan... Claro, de la recepción de la persona. Cuando he tenido la oportunidad de entrevistarlo en las obras que lo he visto, es una persona bien respetuosa, amable. Exacto. Y no, nada que ver con la persona que proyecta, ¿no? Exactamente. Y bueno, me agradó mucho conocerlo porque yo también, al igual que tú, también he crecido mirándolo en la pantalla y el día que lo conocí dije, wow, él es Carlos Thornton. Te confieso que la primera vez que lo vi me sorprendió.
Claro, es que es lo más normal. Sí. Es lo más normal. Sí. Puede sorprender a uno, pero te das cuenta de ahí de que es un ser humano, como muchos de nosotros. Y no solamente eso, sino que es un ser humano maravilloso. Y yo desde acá también le quiero mandar un muy sentido Ya luego le compartes saludo. el enlace. Claro, un muy sentido saludo de verdad y desearle mucha M también, sobre todo hoy día y mañana que tiene las funciones de herederos justamente con la X productora y que siempre pues va a contar con mi aprecio, mi admiración y sobre todo pues también mi apoyo incondicional, literalmente. Y él es el primero, o sea, es el primero de los sueños hechos realidad para mí. Qué bonito. Porque todavía me faltan Qué otros chévere. 3 que espero poder conseguir lograrlos. Por supuesto Y que lo vas a lograr. y esto es un poco, como te decía, cerrando un poco el tema de mis próximos proyectos, esto es un poco en lo que ahorita yo estoy reformateando mi tercera obra, que la quiero reponer para el próximo año. Es un poco reformatear eso, ¿no? O sea, yo he podido o estoy logrando mis sueños, hacerlos realidad. Yo creo que cualquier persona, por más que seas un mecánico, por más que seas alguien que vende en la calle, por más que seas un músico de esos de esquina que están ahí con su latita de monedas, tocando guitarra, lo que sea, por más que sea eso, simplemente siente que lo puedes lograr, y haz. Simplemente eso. Se ha dicho. Ahora realizaremos una dinámica en la que me vas a responder de inmediato y sin pensarlo mucho. Okay, ya no te voy a dejar hablar más. Qué miedo, Dios mío. Cuando me dicen ese tipo de dinámicas ya tengo que estar preparado. Ya, vamos, a ver, vamos. Director al que admiras. Lo confieso, Darren Aronofsky. Obra de teatro favorita. Los Miserables. Guionista o actor. Difícil elegir. Productor o guionista. Lo confieso, guionista. Drama o comedia. ¡Oh, Dios! También difícil elegir. Tienes que elegir, pues. Actor favorito. Russell Crowe, indiscutiblemente. Libro favorito. Mi planta de naranja lima. Y ahora menciona tus producciones teatrales. Solo títulos. Padre solo hay uno, Tóxicamente amor, Los millones de Máximo, Desamores, Del infierno al cielo, En un mundo de hombres, La clave de la eterna juventud, Lo dejo y punto, En el sauna. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte, Sergio? Contratos, tus redes sociales, es tu momento. Bueno, entonces, gracias primero que nada por este espacio, por esta liberación también, ¿no? Esta conversación tan amena. A mí me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir como @SergioAndreOficial. A mi productora también, MB Audiovisuales, la pueden encontrar como @MBProduct07. En TikTok también estoy como @almadegladiador. Ahí me pueden encontrar y pueden ver todos mis videos. A veces hago chistes, a veces hago parodias, a veces hago críticas también y difundo algunos videos promocionales de mis obras o proyectos audiovisuales. En Facebook me encuentran como André S. Barbosa. André S. Barbosa. Y en Twitter, porque también tengo Twitter, me encuentran como @almagladiador. Ahí me van a encontrar opinando de diferentes temas. Y sí, esencialmente con esas redes. Perfecto, muy bien. Ahora te invito a dejar la frase de la semana. Ahora sí, llegó tu momento. Una frase corta, sin muchas palabras. A ver. Directa. Como te había dicho, yo ya estaba pensando añadir esa frase que te mencioné, más el añadido, pero no lo voy a hacer porque esa frase le corresponde a la invitada anterior. Lo que yo sí voy a decir es algo que me ha tocado vivir y que lo estoy ahorita, gracias a Dios, no solo superando, sino también liberando. Y la frase es esta. No importa qué tan oscuro esté el camino, al final siempre vas a ver la luz. Perfecto. Esa queda como frase. Delante de ti hay una cajita blanca. Bien. Okay. Te voy a pedir que lo abras. Ese es el obsequio de la semana y queremos agradecer a nuestros auspiciadores por ello. ¿Ya? Ispaya,
Ya has disfrutado tú del incienso, el aroma es en base a Palo Santo, Ay, así chévere, que Inspaya llega gracias llega con sus inciensos. Gracias. Brindándonos momentos en calma y sin interrupciones. Como han podido ver, supuesto. nadie nos ha interrumpido. Por supuesto. Pero también que hay algo más aquí. ¿Cómo? Hay algo más aquí. A ver, ¿hay algo más? Ya, no lo había notado, A ver, uy. Unos bonitos llaveros. Llaveritos de R360, miren. Y lleva la frase de la semana. Cree en ti. Buenazo. Sí, claro. Ese detalle. Como un recordatorio. Sí, exacto. Es para que lo pongas en tu llavero como en donde tú desees, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Donde mejor te interese ponerlo. Ese llega gracias a Miss Special Creations, tu mundo personalizado, que, bueno, esos dos auspiciadores nos acompañan desde el inicio y gracias porque ellos hacen de que cada visita de nuestros panelistas sea muy especial, ya que se van con este lindo recuerdo. Bien, invitarlos también, agradecemos primero a todos nuestros seguidores por acompañarnos detrás de sus pantallas cada semana. Invitamos también a los pequeños y grandes emprendedores que deseen visualizar su marca a través de nuestro podcast a que sean parte de este y los invitamos a sumarse a nuestros seguidores. Pueden ofrecer sus canjes también o de repente auspicios. Si están interesados en ser parte de este podcast, no duden en contactarnos al 922-335-204. Al hacerlo, podrán aparecer semanalmente como uno de nuestros auspiciadores y ayudar a mantener vivo este espacio y conocer a muchos más personajes que de repente no tienen oportunidades grandes en pantallas, en otro tipo de pantallas. Agradecemos una vez más a nuestros seguidores por acompañarnos en este podcast. Los invitamos a que se suscriban, recordarles que estamos en Facebook, Instagram, TikTok como R360. Nosotros nos encontramos ya la próxima semana con un nuevo episodio. Vamos a ver a quién traemos ya la próxima semana. Y este, como siempre, es un podcast Revelación 360, un espacio para escuchar y ser escuchado. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.